Bueno, esta es la idea y este es el contexto del capítulo 3 y nos va a hablar de lo que Dios va a usar, que es el milagro del cojo, para mostrarnos algunas cosas y poder anunciar el mensaje del Señor. Yo partí diciendo eso, que el mensaje no está aislado, sino es un mensaje eh, que tiene una acción poderosa. Bueno, estos versículos presentan el milagro como una plataforma para el evangelismo. Eso es lo que estamos diciendo, demostrando que la fe en el nombre de Jesús puede restaurar lo que la religión formal y el dinero no pueden hacer. Porque en este capítulo vamos a visualizar esas dos grandes diferencias. Vamos a encontrar la controversia, podríamos decir, entre la opulencia, la riqueza del templo de Jerusalén y un mendigo. Una persona que está pidiendo limosna, enferma, en la entrada. Tenemos, ¿cierto? Por un lado, la religiosidad marcada por el poder del dinero, pero tenemos una persona con necesidad, que no es atendida por la religiosidad. Entonces ahí vemos el propósito del Evangelio, que va a ser atender a los que están en necesidad, por sobre la opulencia, ¿cierto? O la magnitud de la religiosidad del momento. Es una religiosidad vacía porque no ve al hombre. Eso también vamos a tratar de reflejar hoy día. Pero mostrándole aquí un poquito el contexto, el tiempo y lugar, si usted, este mapa no se ve muy bien, ahí no sé qué tan grande tienen lo que si en computador o no, pero el aposento alto está, no sé si en el mouse, sí, ahí se ve el mouse, pero el aposento alto está en la parte inferior izquierda de la pantalla, en el número 16, aquí abajito en la esquina, ahí está el aposento alto. Y el templo está aquí, en este sector, en el medio del mapa, en la parte derecha. El templo era gigante, era grandote, abajo en la escala, que está en metros, si ustedes se dan cuenta ahí, en metros, y lo tratan de llevar allá, esto es más grande que un estadio, mucho más grande que un estadio de fútbol, solo con la escala, aquí tenemos más de 200 metros, y de largo también. Entonces, de largo y de ancho, es un tremendo espacio que tenía la ciudad donde estaba el templo de Jerusalén, que tenía varias etapas. Yo quería mostrar un poco esto para que entendamos dónde había sucedido. Primero vemos los discípulos que estaban acá en el aposento alto, pero por la fiesta caminaron y fueron a un lugar que el templo está en un lugar más alto. El templo de Jerusalén estaba en un lugar alto que demostraba esto para que de todos los lugares se vea el, el templo. Voy a mostrar aquí otra imagen. Miren, el templo estaba rodeado de pórticos. Aquí están los 4 pórticos. Y aquí encontramos, en el primer pórtico, encontramos el pórtico de Salomón, que es la del área este. Y de aquí entraban, y aquí hay una puerta de oro, el pórtico de Salomón, la puerta de oro, y aquí en esta otra puerta, en el número 11, aquí estaba la puerta de la hermosa. Entonces entraban en el primer pórtico, si ustedes se acuerdan acá en el mapa anterior, aquí está el templo. Todo esto que yo estoy mostrando ahora es esta parte, cubría una gran parte de la ciudad en el tiempo de Jesús. Entonces tenemos el templo, entran los pórticos y aquí podían entrar las personas, que eran los lugares donde estaban por general los prosélitos, encontramos la Biblia, y aquí entraban las personas. Si ustedes dan cuenta, ya tenemos una gran estructura. Cuando uno ve, por ejemplo, el muro del lamento ahora, ese es parte del templo, son gigantes, son tremendos muros de roca y que estaban caracterizados porque eran una roca blanca, que con el rayo del sol alumbraba, o sea, había un gran reflejo y con el oro que había en el lugar podía reflejar de muy lejos el lugar. Este es el segundo templo, sí, ¿eh? Este es el templo que construyó el rey Herodes el Grande. Dice acá que empezó la renovación del templo en el año 20 hasta el año 19 antes de Cristo y terminó en el año 62-64. Pero este templo fue derribado en el año 70 en un imperio romano.
con el Imperio Romano cuando hubo un levantamiento de los judíos en el año 70 y lo derribaron. Lo que podríamos decir es que desde el año 33 que tuvo Jesús, ¿cierto? Hasta el año 70 son 32 años, no duró mucho el templo, de lo que lo construyeron. Del año 64, cuando terminaron, solo alcanzó a estar 6 años. Fue poquito tiempo. Pero recordemos que Jesús había profetizado eso, ¿cierto? Que Jesús dijo que no va a quedar piedra sobre piedra cuando le preguntaron, mira qué lindo está el templo de Jerusalén. Ya, ahora, en la parte interior, que es esta, ahora un poquito más adentro, tenemos acá la puerta de la Hermosa. Este es el templo de Herodes, la puerta de la Hermosa. Ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el sacerdote y presentaban los sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Que cuando el capítulo 3, de hecho, nos quiere situar en el lugar, estamos hablando del lugar hermoso. Solamente arquitectónicamente es hermoso, gigante. Aquí están estas cosas que marcadas con dorado porque era de oro. De ahí voy a mostrar, era incalculable el valor. Es más, cuando dice que los historiadores, Flavio Joseph, que cuando saquearon Jerusalén y saquearon el templo, el oro en todo ese sector bajó a la mitad del precio porque había tanto oro disponible por los saqueos que hubo en Jerusalén que el precio bajó a la mitad. Tenía mucho oro. Entonces ya vimos el lugar más o menos donde sucedió y nos dice que esto sucedió a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Recordemos que la hora se mide desde las 6 de la mañana y de ahí se va, ¿cierto? Midiendo la hora tercera, ¿cierto? La hora sexta y la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Y que también esto era un momento donde se hacía era la hora del sacrificio vespertino y también un horario de oración. Recordemos que los judíos hasta el día de hoy hacen 3 oraciones en el día. Una en la mañana, una a las 3 de la tarde y una antes de que salga el sol. O sea, antes que se ponga el sol. Entonces ellos hacen 3 oraciones porque eran 3 momentos que se hacían sacrificio en el día. Siempre había sacrificio en el templo de Jerusalén. Y durante esos 3 horarios también se hacían las oraciones. Bueno, en la hora novena era una hora de sacrificio vespertino y un tiempo de oración. Era un lugar donde la gente concurría al templo. Ahora, por eso los apóstoles no se habían separado de la comunidad judía. Nosotros podemos pensar que el cristianismo partió desde Pentecostés y de ahí se separaron. No, no lo vemos aquí, tampoco lo vemos en el apóstol Pablo, porque los vemos a todos predicando en las sinagogas, que las sinagogas son los templos de los judíos. Ahí predicaban, ahí anunciaban. Pablo va a decir que en Romanos capítulo 1, cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que él cree, ¿cierto? Primeramente al judío, porque inicialmente el mensaje del evangelio llegó a los judíos. Por eso no se habían separado de la comunidad judía, sino que seguían participando en sus ritos de adoración, ahora con una vida transformada por el Espíritu Santo. Ya estaban en otra, como dirían los otros, en otra dimensión. Pero estaban con el Espíritu Santo, entonces ellos seguían yendo a orar. El acto de subir en el relato significa que subían, lo cual refleja la elevación geográfica del templo con respecto al lugar referencial que yo le había mencionado anteriormente, que era el aposento alto que está abajo en el sur, y que ellos se van hacia el este, hacia el este, en el centro, y tienen que bajar en un lugar más alto y bajaban, o sea, subían al templo. ¿Qué es lo que quiere mostrar esto también? El contraste entre la miseria ante la belleza. Bueno, la puerta hermosa, ¿cierto? La puerta hermosa del templo, yo les mostraba ahí que no era una puerta, sino era una de las tantas puertas. Era una puerta de 24 metros de altura, hecha de bronce de Corinto, que era un bronce como rosado, así súper súper lindo, tan pesada que requería 20 hombres para moverla, con bisagras. No es que la puerta la movían así, sino que puesta la puerta, necesitaban 20 hombres para moverla. Era gigantesca. Miren, algunas referencias van a mostrar, por ejemplo, que esto, yo aquí lo puse lo armé
Esto estaba cubierto como de oro, en el fondo. Era como oro, dice los historiadores, sobre todo Flavio Josefo, cuando hace la descripción del templo, que en la entrada habían uvas del porte de una persona de oro en la entrada. Por eso aquí yo las puse aquí con armé el dibujo. Y el templo, por lo general, brillaba, porque tenía láminas de oro pegadas en la piedra. Láminas de oro, que después las sacaron en saqueo, pero láminas de oro. Pero se ve el contraste de la gente entrando al templo y la pobreza de ellos, sobre todo del mendigo que está a los pies de la puerta la hermosa, ¿cierto? No es como que alguien estuviera pidiendo plata a la iglesia de nosotros, fuera de la iglesia, que es una iglesia comparada al templo de Jerusalén, nosotros con una pared hacemos 10 templos del templo de Jerusalén, pero era un tremendo contraste que nos quiere mostrar el capítulo 3, donde la religión está por otro lado y los necesitados están en otro camino. Son dos caminos distintos, invisibilizados, ¿cierto? Eso lo voy a mostrar. Porque dice que era un hombre cojo de nacimiento. Bueno, esto es interesante porque Lucas, como es médico, va a querer mostrarnos esto ahí con detalle, que era un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en el templo, que se llamaba la Hermosa, para pedir limosna de los que entraron en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Algunos historiadores van a decir que este hombre tenía más de 40 años, ya era un hombre mayor, que era puesto ahí diariamente. Y aquí existe un contraste irónico, que podríamos decir. El hombre está a las puertas de lo sagrado pidiendo limosna. Es un hombre que está enfermo de nacimiento, ya un hombre mayor. En la edad, en el tiempo judío, un hombre de 40 años era un hombre ya maduro. Eso querían decir, un hombre maduro de 40 años, que reflejaba ya, por ejemplo, en el judaísmo, un hombre de 40 años podría ser anciano de la comunidad. Anciano en el sentido de espiritualidad, un anciano de la iglesia. Menos de 40 años no se consideraban ancianos, porque todavía les faltaba madurez. Pero en el contexto judío es un hombre que ya podría ser un anciano, como un líder, pero que no puede serlo, que está pidiendo plata en un lugar que derrocha dinero, un mendigo pidiendo dinero para comer, en un lugar que derrocha dinero. Por eso está puertas afuera, es un mendigo que se le impedía entrar a adorar, ¿cierto? Un Dios que busca la adoración, que a través de la religiosidad y los sacrificios, pero que los pobres no pueden entrar. Y aquí el mendigo no puede entrar. Está a las afueras y que va a representar simbólicamente la cojera espiritual de la humanidad que necesita el milagro de la salvación para caminar ante Dios. Esa es la idea, ¿cierto? Tenemos el milagro del anunciar el Evangelio en el capítulo 2 y aquí nos muestra la invalidez del hombre para poder acercarse a Dios, teniendo toda la belleza de Dios, no se puede acercar. Así como este hombre tiene toda la belleza del templo, pero no se puede acercar. Ahí hay un contraste entre la miseria y la belleza, ¿cierto? Esas dos cosas, que también nos muestra la palabra del Señor. El contraste de un Dios santo con hombres pecadores. También nos quiere mostrar eso. Entonces, aquí vamos a ver que quiero un lugar con mucho. Algunas evidencias dicen en las crónicas bíblicas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, dicen que eran más de 3.400 toneladas. Bueno, ahí hay harta discusión sobre eso. Algunos dicen que, a través de evidencias económicas, dicen que eran toneladas indeterminadas, suficientes para colapsar el mercado del oro en el siglo I. Eso pasó cuando invadieron los romanos Jerusalén y se llevaron todo el oro. Bueno, la interpretación arqueológica dice que eran cientos de kilos a toneladas, basado en el revestimiento de láminas y mobiliario interno. Bueno, eso ahí tenemos. Lo que sí, a pesar de toda esta fuente, lo que sí sabemos que era mucho dinero, mucho oro que había en ese lugar, de láminas, de imágenes, el candelero de oro, que era labrado a martillos, como dice la canción,
Ese era real y era un candelero de oro puro. Era mucho dinero. Entonces tenemos esta idea. Entonces, desde el versículo 3 en adelante, vamos a encontrar cómo el Evangelio debiera interactuar con la necesidad humana. Y aquí encontramos estas dos cosas, ¿cierto? Yo voy a adorar, pero mi adoración no puede quedar indiferente a la necesidad humana. Ahí nos muestra alguna diferencia el Evangelio. La religiosidad es indiferente a la necesidad humana. La religiosidad vacía, la religiosidad del judaísmo que vemos acá, están preocupados de la riqueza, están preocupados del sacrificio, pero están muy lejos del Señor porque tienen gente con necesidad entre ellos y que están invisibilizados. Y yo voy a decir esta palabra invisibilizado por las palabras que dice eso, ellos, porque ahí tenemos una frase, la mirada, ¿cierto? Pedro dice, fijó sus ojos en él y le ordenó, míranos. ¿Se dan cuenta de la idea? Hay una intencionalidad de hacer visible lo invisible, porque un hombre mendigo, para el contexto religioso, es alguien invisible, ¿cierto? No lo veo. Le puedo dejar unas monedas, sí, pero no me interesa. No me interesa que lleve 40 años ahí, me da lo mismo. No me interesa quién lo llevó ahí, cómo llegó, por qué está pidiendo dinero. ¿Cierto? Esa es la invisibilizar la necesidad humana. Y eso es lo que nos quiere mostrar el capítulo 3 también, que Pedro fija sus ojos en él y le ordena también a él, a una persona que ya no ve a los otros como igual, sino los ve como superior. ¿Cierto? Lo que Pedro hace es que míranos como iguales. Eso es lo que quiere decir el Evangelio también. Le dice, míranos para recibir la verdad de Dios. El hombre debió romper su rutina y prestar atención exclusiva. ¿Cierto? Dejó de mirar al suelo y miró hacia arriba. Entonces aquí tenemos una idea, la expectativa versus la realidad. El mendigo esperaba una moneda, que era su expectativa, esperaba monedas, plata u oro, por ejemplo eran denarios, eran monedas más baratas, pero esperaba una moneda. Por eso Pedro le dice, yo no tengo lo que tú esperas, tus expectativas no las puedo cumplir, ¿cierto? De dinero. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y los apóstoles le ofrecen algo superior. Y eso es lo que quiere mostrar el Evangelio. Hay algo superior que la plata y el oro. Y es algo súper poderoso porque súper poderoso en el contexto del momento que están viviendo. Hay algo más poderoso que el templo de Jerusalén. No tengo plata ni oro como el templo de Jerusalén, pero lo que tengo te doy. ¿Se dan cuenta de la idea? O sea, el mensaje del Evangelio es un mensaje mucho más poderoso que el dinero que pueda tener una persona. Lo que tengo te doy. Y esta es un ofrecimiento que el Evangelio nos invita a hacer a los demás. El mundo tiene expectativas de sus necesidades, pero el Evangelio puede resolver aún más esas necesidades basándose, oyendo a la fuente de la necesidad del ser humano. ¿Cierto? La miseria humana. Cristo va a ese lugar, no va a resolver el problema circunstancial, sino que va a resolver la esencia del ser humano, su necesidad. ¿Cierto? Eso es lo que nos está buscando. Busca la reconciliación. Le ofrecen algo superior, la reconciliación con Dios y caminar por sí mismo. Ya no va a estar tullido, ya no va a estar ahí roto, ¿cierto? Va a estar ahora sano para poder llevar el mensaje. Y esto es lo que dice también Isaías 43, cuando dice, porque a veces lo tomamos así como rápido, dice, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Literalmente lo que está queriendo decir es que por la muerte de Cristo, el sacrificio de Jesús, nuestra enfermedad espiritual, nuestras llagas, ¿cierto? Por sus llagas nosotros fuimos curados de nuestra maldad. Fuimos curados de nuestra muerte espiritual por su llaga. Por la muerte, el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos sanidad. Eso nos quiere mostrar el Evangelio y esta acción también. El sacrificio de Cristo es mucho más grande que cualquier recurso humano. No tengo plata ni oro, no tengo el oro de Jerusalén, no tengo el oro del templo, no tengo la plata del templo, porque es algo físico. Lo que tengo yo es al Dios del templo, ¿cierto? Eso es algo mucho más poderoso
que el templo, el Dios del templo. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, Jesús tiene este problema ahí con ellos. Si ustedes se acuerdan, Jesús se acerca a Jerusalén y cuando va caminando a ellos, ¿cierto? Se encuentra con los discípulos y les dice, mira a Jesús el templo, está hermoso el templo. Y Jesús le dice, no queda piedra sobre piedra porque en 3 días el templo será derribado y al tercer día yo lo voy a edificar. ¿Y de qué está hablando? De Jesús. Está hablando de la resurrección de Cristo. Que el templo, a pesar de toda su majestad y dinero y oro y plata y bronce de Corinto, a pesar de todo eso, eso va a ser destruido, no tiene ningún valor, y que Jesús va a ser más grande que el templo, va a ser un nuevo templo de adoración al Señor. Eso es lo que nos quiere mostrar Jesús. ¿Y cómo lo muestra? Primero, y lo va a mostrar nosotros, ¿cierto? Nos dice que cuando hace esta pregunta, luego va caminando una higuera, ¿cierto? Y encuentra una higuera. Y la higuera estaba seca. ¿Se acuerdan de esa historia? La higuera estaba seca. Miren, en Marco encontramos esta lección de Jesús. Primero Jesús habla del templo, luego habla de la higuera y luego vuelve a hablar del templo. Y lo que va a decir Jesús es que va a la higuera y encuentra la higuera y la higuera no tiene fruto. Él fue a buscar fruto a la higuera y no encontró fruto. Y el Señor oró por la higuera y la higuera se secó. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos eso? Esto está entre medio del templo de Jerusalén. Es que Jesús va a buscar fruto al templo y no lo encontró. La higuera es la representación del templo de Jerusalén. Jesús va a buscar fruto entre los judíos y no lo va a hallar. Y va el Señor a través de él, ¿cierto? Va a hacer que se seque esa higuera que no da fruto. ¿Cuál es esa higuera que debía dar fruto? El templo de Jerusalén. Por eso después en la siguiente sección, en Marco, va a hablar y decir que él va a ser el templo, hablando del mismo, el templo que va a ser reconstruido en 3 días. Que va a ser reconstruido, ¿cierto? Llevaban años construyendo el templo, pero dice, él va a reconstruirlo, va a ser derribado otro templo y va a reconstruir otro templo, y ese es Jesucristo. Porque lo que viene a buscar es fruto. Eso es lo que quiere mostrarnos el Señor. Entonces, a través de los judíos, la higuera se seca, o sea, ya no encontró fruto y el Señor lo seca. Porque no hay podríamos decir, una correlación entre lo que Dios había mandado hacer a ellos y su religiosidad. Estaban totalmente apartados. Y aquí encontramos algo distinto, que él le dice, no tengo plata ni oro, y las fuentes señalan que la iglesia moderna a menudo posee grande presupuesto, a veces carece de poder espiritual para decir, levántate ya. En el nombre como autoridad. En el pensamiento judío, el nombre expresa la naturaleza y el poder de la persona. Por eso cuando dice, en el nombre de Jesús, está diciendo, el nombre de Jesús tiene poder porque es el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Está diciendo, el nombre de Jesús, su naturaleza es Dios, por lo tanto, levántate y anda. Entonces lo que Pedro está mostrando, que Pedro no sana por su propia piedad, no sana porque le tuvo piedad al hombre, sino que libera el poder de Jesús resucitado al pronunciar su nombre sobre este hombre cojo. Se libera el poder de Dios al anunciar el nombre de Jesús. Si ustedes se acuerdan, este texto nos lleva a entender que el mensaje de Jesús es un mensaje de poder. Después en el capítulo 4, en el versículo 12, va a decir, y en ningún otro hay salvación. Hablando del versículo 11, perdón, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, cuando en el capítulo 3, anteriormente, va a nombrar, decir, en el nombre de Jesús, está diciendo que Él es sano por el poder de Jesucristo. Y eso es algo nuevo. Nos lo vemos aquí en otro escenario. Es nuevo decir, en el nombre de Jesús, tú eres salvo. O eres sano. Es apelar al poder de Jesús para la sanidad. Bueno, antes, cuando uno ve la Biblia,
en las discusiones como teológicas del judaísmo, siempre decían, tal rabí dijo esto, o tal rabí dijo esto otro. Pero Jesús tiene autoridad, porque Él va a decir siempre, pero yo les digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero yo les digo, el Señor está diciendo, no, no lo dice otro rabino, lo digo yo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña un montón. Todos los demás decían, el rabí dice esto, el otro rabí dice esto. Jesús dice, yo digo, en el nombre de Él, ¿cierto? No está citando a otro, se cita el mismo. Cuando, cuando Jesús toma el rollo, y lo abre en Isaías 6, no en el capítulo 6, pero lo abre en Isaías, cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, dice, hoy se ha cumplido esta palabra en mí. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. El nombre de Jesucristo como un nombre de poder. Bueno, y aquí vemos el milagro, que es interesante, pero Lucas, como es médico, detalla esta sanación y restauración. Dice que fue una sanidad instantánea. Bueno, Lucas, como médico, aporta detalle específico. Se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, hay cierto esta idea de una restauración inmediata de músculos y nervios atrofiados durante décadas. Dice, se afirmaron los pies. O sea, si no había tendón, se reconstruyó el tendón, se hicieron los nervios, se hicieron la carne y se reconstruyó esos tobillos malos. Pero también nos quiere mostrar una señal mesiánica, el hecho de que el hombre entrara al templo andando y saltando es el cumplimiento directo de la profecía de Isaías 35:6. Dice, entonces el cojo saltará como ciervo. Un salto es una ayuda visual de que el reino de Dios ha llegado. Entonces el cojo saltará como un ciervo. ¿Cierto? Y saltaréis como ciervos en la manada. Bueno, yo puse una imagen del ciervo, el contraste, ¿cierto? Del ciervo, o sea, de este hombre pobre, saltando en la entrada, en el pórtico de oro, ¿cierto? En la entrada del templo, saltando como el ciervo eh, que salta, el cojo saltará. Y esta es la acción del Evangelio, interesante porque vemos cómo Dios da alegría en el templo y hace la obra de sanación en un hombre a través de Jesucristo. Ahora, encontramos una reacción pública, ¿cierto? En el capítulo 3. Primero se asombraron y se espantaron, se asustaron. Toda la multitud reconoció al mendigo, porque lo habían visto por años, 40 años tenía, ¿cierto? Se llenaron de un pavor o miedo reverencial ante la evidencia innegable del milagro. Si a Jesús no le creyeron, ahora por el nombre de Jesús tiene que suceder esto. Entonces sacaron a estos hombres, dice ahí que el hombre sanado se aferró, ahí dice que lo tomó de los brazos para que no se fueran. La palabra iscrateo, que quiere decir como no quisiera dejarlos escapar a Pedro y a Juan, entonces se mueve de esta columna ubicada en el atrio exterior del templo a un lugar, y este lugar se convirtió en el escenario donde Pedro va a predicar, ¿cierto? Estaba aquí, voy a volver atrás para mostrarle, estaba aquí en el pórtico, acá sucedió, perdón, acá en el templo, en la puerta de la Hermosa sucedió el milagro, y salieron a la entrada, ¿cierto? Al pórtico de Salomón. O sea, se movían, o sea, como saliendo del templo, y en este lugar, en la puerta que sale a la ciudad, predicó. No predicó dentro, predicó en la puerta saliendo de la ciudad. Aquí también nos va a mostrar algo, que el evangelio no es para adentro, es para afuera, ¿cierto? Esta idea. El evangelio no es solo para nosotros internamente, sino también para afuera. Y esto lo va a mostrar también en su mensaje, que nos quiere mostrar esta acción, un mensaje que está afuera. ¿Quién lo tomó de las manos para que no se fuera? El hombre que había estado en necesidad. Dice, lo tomó de las manos, se aferró a ellos para que, como que querían escapar, pero como para no dejarlos ir, quería estar con ellos. Y este lugar se convierte en escenario para la predicación. Es interesante esto porque no es un hecho casual que va a suceder y que va a detonar toda la predicación que vamos a ver ahora en adelante. No sé si alguien tiene alguna consulta.
¿Quieres decir algo? No, yo voy a mostrar esta siguiente parte. Ya vimos el primer sermón, ahora vamos al segundo sermón de Pedro. La vez pasada analizamos desde como una perspectiva homilética cómo se desarrolla el mensaje, haciendo un análisis hermenéutico del texto, toma los salmos y los lleva al presente, y ahora hace lo mismo. Hace, hace una predicación donde presenta el texto bíblico desde el Antiguo Testamento para mostrar a Jesús. Bueno, Pedro va a aprovechar el asombro de la gente en el pórtico de Salomón para predicar el Evangelio, desviando la atención de sí mismo y llevándola a Cristo, la atención. Interesante eso, porque a veces nos quedamos como que el milagro lo hice yo, ¿cierto? o los hacedores de milagro hoy día, ¿cierto? El nombre de la persona está más grande que el de Cristo. ¿Qué es lo que hace Pedro? Saca toda vanagloria, podríamos decir, saca toda atención que puede tener él y la desvía y lo lleva a Cristo. Porque esa va a ser la acción de Pedro. Primero vamos a encontrar una idea, que fue como un esquema, que lo que va a hacer son conexiones proféticas y promesas. La primera gran sección del mensaje de Pedro. Primero va a decir, y nos va a mostrar esta acción de que Jesús, y por eso cita a Moisés, Jesús es un profeta. Jesús no es cualquier persona, Jesús viene a ser el profeta que anunció el apóstol, el profeta que anunció, aquí lo tengo, Moisés. Para los judíos, Moisés es top, arriba, ¿cierto? Pero que él le va a decir que él es el que anunció Moisés. ¿Para qué? Para identificar a Jesús como profeta, como el profeta que Dios levantaría, el Cristo, ¿cierto? ¿Por qué es importante que ellos entiendan que Jesús es profeta? No solamente es un Cristo, ¿cierto? Un ungido, un rey. Porque la palabra ungido va a ser una referencia a rey, ¿cierto? Cuando la Biblia muestra los ungidos, siempre son un rey. Cuando ungieron a David, primero a Saúl, primera de Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, por cuanto, ¿cierto? Lo ungió como rey. Entonces, cada vez que era ungido un rey, venía esta unción, podemos decir, a través del ungimiento de rey. Pero en los profetas no lo vemos tan así, pero el Espíritu de Dios estaba sobre los profetas. Ahora, decir que Jesús es profeta y rey es también tomar la interpretación del Salmo 110. Cuando dice, tú eres rey y sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿te acuerdan en Génesis 4? El rey de Salem, en Génesis 4, cuando Abraham va a pelear con los de Sodoma y Gomorra, el rey de Salem es el que recibe los diezmos del triunfo de la batalla en la que ganó Abraham a los de Sodoma y Gomorra, y Abraham dice, voy a entregar el diezmo, y se lo entrega a Melquisedec. Melquisedec, dice ahí, es rey y sacerdote de Salem, que después va a ser Jerusalén. Y por eso lo cita después el Salmo 110, y dice, mi Señor dijo, Adonai, o sea, dice, Elohim dice Adonai, mi Señor, dice el Reina Valera, tomando referencia a Jesús, que está a la diestra, que es rey y sacerdote. Por eso Pedro sigue tomando esta referencia. Jesús es profeta, es rey, sacerdote, profeta, cumple todo el ministerio, es rey, sacerdote y profeta. Y va a citar a Moisés, porque los judíos saben quién es Moisés. Y va a decir, Moisés dijo en Deuteronomio, del capítulo 19, déjenme buscarlo por acá, lo tenía en Deuteronomio 18, del 15 al 16, va a decir, Moisés dijo que vendría un profeta y que a ese tenemos que oír. Entonces ahí lo aprieta, podemos decir, lo aprieta. También va a decir, ¿cierto? Él es un profeta y va a decir que Samuel, o sea, todos los profetas, desde Samuel, y esa es la referencia que ellos tienen por David, ¿cierto? De Samuel son todos los profetas que anunciaron a Jesús. ¿Y a quién encontramos ahí? A Samuel, a Jeremías, a Isaías, bueno, todo lo que uno ve en la Biblia. Todos los profetas anunciaron de Jesús, Moisés y los profetas.
¿Qué está diciendo ahí? La ley y los profetas anunciaron a Jesús. Eso es lo que empieza su predicación. El contexto de su predicación es que toda la Biblia está hablando de Jesús. Y por lo tanto, ustedes, que son hijos de los profetas y del pacto, de la ley, gente que es hija de los profetas y del pacto, el Señor nos llama con un llamado especial para la conversión. Por eso va a terminar el texto de la predicación diciendo, el Señor vino a hablarle a ustedes. ¿Y qué va a prometerle el Señor? La restauración de todas las cosas, ¿cierto? Esto es lo que Jesús vino a predicar. Menciona que era necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas para anunciar, que fue anunciada por los profetas antiguos. También los llama a arrepentirse. Dice que la bendición de Dios se va a concretar a través del arrepentimiento y la conversión de su maldad individual. Lo que hace, lo mismo que hizo Jesús, lo lleva al arrepentimiento. Bueno, los profetas, ¿cierto? La ley. O sea, no hay más testimonio de Jesucristo más potente que todo eso. Ustedes que son hijos de eso, tienen que creer en Jesús porque fue el anuncio. Y Pedro va a concluir, ¿cierto?, esta idea de que Dios prioriza a Israel para la salvación, aunque lo rechazaron. Dios prioriza y les vuelve a llamar a ellos y los incluye dentro del plan divino de salvación porque para ellos viene primeramente el Evangelio, el anuncio. Dice, y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los judíos y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nos muestra primeramente? El texto desde el 21 al 26, estas conexiones proféticas y de promesa de Dios para el pueblo de Israel. Cómo ellos no entendieron quién era Jesús. Segundo, esto vamos a ver a Pedro tratando de desviar constantemente la atención de sí mismo hacia Cristo. ¿Por qué? Porque muestra a Jesús como la fuente de poder. El milagro no ocurrió por su propia piedad o poder, sino por el poder de Dios, ya iba a nombrar, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que recién vimos profetas, vimos a todos los profetas en la ley, pero aquí también le va a decir que el poder de Cristo es un poder de Dios que estuvo con los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. O sea, les empieza a sacar toda la Biblia. Y él empieza a usar títulos cristológicos, que después nosotros los tenemos. Y va a decir el santo y el justo. O sea, si un judío escuchaba esto de Jesús, el santo y el justo, se daba cuenta inmediatamente, por ejemplo, Isaías 6, y vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sobre sus alas, ¿cierto?, caían los ángeles, y se tapaban, los ángeles tapaban, y ¿qué cantaban? Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando alguien escuche decir, el santo, está hablando de Jesús. O sea, Isaías está hablando de Jesús. El justo. Y van a ver en Jeremías, van a ver todos los profetas hablando del justo. Y, por ejemplo, Isaías 53, el injusto juicio al justo. Van a ver el Salmo 22. Entonces van a mostrar esta acción. Y otro título mesiánico que pone acá en su predicación, el autor de la vida. ¿Cierto? Interesante porque los lleva, no solamente, miren, hablamos de los profetas, hablamos de la ley, hablamos de los patriarcas, pero antes que todo ello, el autor de la vida, ¿cierto? El que estaba ahí cuando se creó todo. Está hablando de Jesús. Pedro toma todos los elementos de la Biblia y los lleva para mostrar a Cristo como fuente de poder, como prioridad, como la atención máxima que toda persona debe tener. ¿Para qué? Para que entiendan el mensaje de Jesús. Y los confronta a los judíos, ¿cierto? Ahí lo vemos esta parte que los confronta, pareciera dura, pero no es tan dura como uno pensaría. Es más bien misericordiosa, es más bien en parte casi amorosa, porque les dice, ustedes que prefirieron a Barrabás, ¿cierto?, antes que a Jesús, los confronta por haber entregado a Jesús y haber preferido un homicida a Barrabás. Ustedes que entregaron a Jesús, en el capítulo 4 dice, ustedes que desecharon la piedra angular, pero Pedro va a mitigar la culpa, afirmando que actuaron por ignorancia, tal como su gobernante. Aún con todo lo que hicieron,
Pedro trata de llevarlo a la misericordia del Señor y los lleva para que tengan y crean en el nombre de Jesús. Es la fe en el nombre de Jesús lo que ha dado al hombre esta completa sanidad. ¿Se dan cuenta de esa frase ahí? No fue otra cosa, fue la fe en el nombre de Jesús lo que ha dado a este hombre que estaba cojo de nacimiento la completa sanidad. No fue Pedro, no fue Juan, no fue la oración, ¿cierto? A veces uno escucha, hermano, yo le oré y el Señor lo sanó, como si fuera mérito de la persona que oró. Es Jesucristo, en el nombre de Jesús, el que hace la obra en todo. ¿Y cuál es el llamado que hace Pedro en estas dos acciones? ¿Cierto? Muestra toda la palabra, luego los lleva y los concentra para que se arrepientan, para que entiendan, para que vean la misericordia que aún ellos siendo los que lo mataron, el Señor le da misericordia y dice, los trata con ignorancia. Y Jesús lo hace, hermano, no solo Pedro, porque uno puede decir, pucha, Pedro se pasó de suave. Jesús dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Hay una ignorancia del pecado, el actuar ignorante. Y los llama a la misericordia y los llama al arrepentimiento. Insta al pueblo a arrepentirse y convertirse. La palabra arrepentirse y convertirse habla de cambiar, la palabra metanoia, esto arrepentirse, cambiar de dirección, para que sus pecados sean perdonados, sean borrados y vengan tiempos de refrigerio en presencia del Señor. Qué lindo mensaje de Pedro. Pedro lo llama el arrepentimiento. Ya, para terminar ahora, porque llevamos un buen rato, quería ver algunas aplicaciones prácticas para la iglesia de hoy. ¿Cierto? Primero, vemos a la iglesia orando. Los apóstoles mantenían una disciplina de oración constante, factor indispensable para el dinamismo espiritual y la evangelización. Siempre los vemos orando, no los vemos en otra acción. Hoy día pareciera que el activismo, el hacer eventos, cosas así, marca la espiritualidad de los cristianos. Pero en estos primeros 3 capítulos, lo único que vemos es que la espiritualidad de una persona va a estar marcada desde la oración y la adoración. No en un activismo, no en un evento, no en una acción momentánea, sino una vida consecuente a lo que hace Dios. También la dependencia espiritual. La iglesia de hoy, aunque tenga riqueza material, plata y oro, no debe perder el poder espiritual para administrar las necesidades humanas en el nombre de Jesús. Podemos tener un templo lindo, pero si no vemos la necesidad de las personas, no sirve de nada. Podemos tener dinero en nuestras cuentas, pero si no lo ocupamos en las personas, en quienes reciban al Señor, en ayudar a los necesitados, no tiene mucha necesidad. También nos muestra el ministerio a las necesidades, identificar y responder a necesidades físicas y emocionales de la comunidad en el nombre de Jesús. Ir a ellos en el nombre de Jesús, no ir con nuestra capacidad humana, ¿cierto? Puede decir, no sé, yo soy psicólogo, voy como psicólogo a ayudar a la gente. No, ir en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, a responder a estas necesidades físicas y emocionales de la comunidad. También enfocarnos en el nombre, en la fe, en el nombre de Jesús, también nos muestra la capacidad la que transforma vida, el nombre de Jesús, Jesucristo, el poder, el Hijo de Dios, que transforma el Evangelio. Todo esto nos tiene que llevar primero a un testimonio con valor. El milagro nos sirve como una plataforma para proclamar yo, ¿cierto? Ya. Pongamos, hay un culto, se sanó una persona. Hermanos, venga a la iglesia porque yo oro por las personas y se sanan. Es un enfoque totalmente perdido. Venga a la iglesia porque va a venir el hermano Juan Sánchez y va a orar por las personas y se van a sanar. ¿Cierto? Se pierde el enfoque. Y esto lo vemos hoy día en un evangelismo proselitista, un evangelismo que va
más bien mercenarios que buscan la necesidad de la gente para lucrar con ellos. El milagro sirve como una plataforma para proclamar el Evangelio, para proclamar a Cristo, no a nosotros. Y es la proclamación de la noticia fundamental de la fe cristiana, ¿cierto? Cristo salva, Cristo sanó, Cristo es el que obró, Cristo, el de toda la Biblia, el que está orando, el poder de Cristo, el que tiene para salvar al pecador, ¿cierto? Eso nos va a llevar a que hay una multiplicación del evangelio. El dinamismo espiritual resulta en la evangelización eficaz y el crecimiento de la comunidad de la fe. Dice, después vamos a ver cuántos se añadieron, 5.000. ¿Por qué se añaden 5.000? ¿Porque Pedro sanó? No, porque entendieron el mensaje del evangelio. Y eso es fundamental para hoy en nuestra vida. Tenemos que bajar esto también en nuestra vida. Todo milagro que Dios puede hacer en nuestra vida tiene que siempre depender de su voluntad, no de mi voluntad. Todo milagro depende de la voluntad de Dios. Y cuando Dios obra un milagro, es para un propósito evangelístico. Tengo que proclamar lo que Dios ha hecho. Si Dios hizo un milagro en mí, no me puedo quedar callado con eso. Tengo que hablar del evangelio, proclamar a Cristo y presentar al Jesús Salvador que hace todo por nosotros.